La conferencia inaugural de nuestro 32º Congreso será dictada por el subsecretario Verdugo, de quien me permito compartir su semblanza profesional. El ingeniero Jesús Felipe Verdugo López es ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con posgrado de especialidad en vías terrestres por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es perito en vías terrestres por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, con diplomado en Proyecto, Construcción y Conservación de Carreteras por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en Computación Aplicada a la Ingeniería por la Universidad Autónoma de Chiapas, con diplomado en Inversiones en Infraestructura por el ITAM, con diplomado en Presupuesto basado en resultados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, maestro en Infraestructura de Transporte en la rama de Vías Terrestres por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado como ponente y moderador en diversos seminarios nacionales e internacionales en la rama de las vías terrestres. Con más de 40 años de trayectoria en la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se ha desempeñado como residente general de Carreteras Federales y subdirector de obras en diversos centros SCT, así como director general adjunto de Supervisión Física de Autopistas en la Dirección General de Desarrollo Carretero, director general adjunto de Construcción y Modernización de Carreteras Federales de la Dirección General de Carreteras, director general de Servicios Técnicos, director general del Centro SCT de Baja California, director general de Carreteras. Actualmente se desempeña como titular de la Subsecretaría de Infraestructura. El ingeniero Verdugo es miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, la cual presidió en el periodo 2015-2017. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas y de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Me permito cederle la palabra al ingeniero Verdugo, le recibimos con un aplauso. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Aunque la parte y lo que nos presentan aquí es que sea una conferencia magistral, realmente lo que vamos a presentarles a ustedes es lo que estamos haciendo en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es cómo se ha venido comportando el plan de infraestructura a lo largo de los años. Hablamos que no todo este plan se inició en el origen, como normalmente se hace, sino que se ha ido cambiando a lo largo de los 5 años que llevamos. El contenido, podemos pasar ahí a la... es planeación de proyectos. Una lámina vamos a presentar de planeación de proyectos, nada más como para ponernos en el contexto. El plan carretero, lo que estamos haciendo, los proyectos ferroviarios de pasajeros que ve la Secretaría exclusivamente, no los demás que se están haciendo por otras instituciones. Y un comentario de lo que queremos dejarle al gobierno que entra, que son una biblioteca de proyectos. Adelante. Aquí en este triángulo podemos ver cómo son las planeaciones. Cuando iniciamos una administración, está por ley en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 26, hacer un Plan Nacional de Desarrollo. Ahí se forjan todo lo que es hacia dónde vamos, por dónde nos vamos. ¿Cuál es la política económica? ¿Cuáles son los objetivos? Con una visión clara. Ahí las dependencias son las que nos dicen cuál será la ruta que vamos a trazar. Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenemos como regla pues usar el Plan Nacional de Desarrollo. En este caso, a partir de ahí, que es el presidente es el que da la línea para ese plan nacional, su gabinete y asesores. A partir de ese hacemos nosotros el plan sectorial de infraestructura, comunicaciones y transportes. Ese lo desarrolla el secretario, el subsecretario, los directores normativos. Y de ahí fijamos proyectos, programas, presupuestos. Esa es una planeación táctica,
la anterior, una planeación estratégica. Pero los proyectos no se hacen solos, requerimos operarlos. Viene la planeación operativa. Esa normalmente la hacen los directores generales, lo hacen los directores de centro, las áreas de servicios técnicos, y ahí es donde se obtienen las factibilidades de los proyectos. Derechos de vía, estudios ambientales, proyectos ejecutivos y todo lo que tiene que ver con registrar las obras, planearlas a largo plazo y obtener los recursos. Ahí es donde entramos, ahí es donde comenzamos a operar. Si no tenemos una buena planeación, desde el inicio las obras van a tener fracasos, se van a retrasar, las obras van a durar muchos años, las iniciamos rápidamente, pero las terminamos muy lentamente y tienen un costo muy alto. Casi la mayor parte de las obras tienen sobrecostos por esos motivos. Hay que planear bien, porque esa es la única forma de ejecutar las obras en tiempo, costo y calidad, que es el objeto. Pasamos. Y ya entrados en el tema, el plan carretero. El plan carretero de la presente administración se ha desarrollado considerando las siguientes líneas de acción. Concluir los proyectos de mayor beneficio que iniciaron administraciones pasadas, pero que no se terminaron. Construir autopistas autofinanciables y que de alguna manera también no se habían terminado, y las que estamos iniciando nosotros, terminar las anteriores y terminar las nuestras, pero tratar de no usar recursos del gobierno federal, del PEF, más que en aquellas que sea estrictamente indispensable. Conservar el patrimonio vial del país, que son las carreteras, es una de las partes importantes y que tenemos una deuda. Desarrollar la infraestructura con sentido social, beneficiando a los que menos tienen, caminos de mano de obra. El plan carretero consiste en 550 obras, con una inversión total de 325,270 millones de pesos, para lograr una longitud de 8,115 kilómetros. Esto es, obras que venían desde administraciones pasadas, más las nuestras. En carreteras federales, modernización, 51 obras, con una inversión de 63,144 millones de pesos y una longitud de 1,056. En caminos rurales y alimentadores, 53 obras que representan 16,340 millones de pesos y una meta de 1,752 kilómetros. 30 autopistas con una inversión privada de 125,739 millones de pesos y 1,163 kilómetros. 416 caminos de mano de obra, distribuido en 10 estados con una inversión de 18,922 millones de pesos para 4,144 kilómetros. Es muy importante comentar que estos caminos de mano de obra se iniciaron de origen en Oaxaca y han tenido un gran éxito y se han multiplicado a 10 estados. Entonces, esto funciona muy bien. Ahorita vamos a llegar a la parte. En materia de carreteras federales libres de peaje, a la fecha hemos concluido 36 obras que representan 894 kilómetros. ¿Lo están viendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? De noviembre a diciembre vamos a terminar 7 obras con 52 kilómetros. En el año próximo estaríamos haciendo 8 obras con 109 kilómetros, un 85% del proyecto. Adelante.
tenemos algunas imágenes que dan fe de las obras que hemos hecho. En Quintana Roo tenemos una serie de proyectos que son 4 obras, ya terminamos 2, un bulevar, aeropuerto, y es el bulevar Colosio y el distribuidor aeropuerto. Estas obras las iniciamos en octubre del año pasado y las terminamos en septiembre de este año. Más de 1.500 millones de pesos en ambas obras. Y realmente han quedado muy bien. La sociedad lo necesitaba, eran obras que traían un problema de congestionamiento. En Tabasco construimos alrededor de 16 kilómetros, ya están terminados. En Baja California modernizamos el puerto fronterizo de Mexicali en plena pandemia. Se terminó 2019, 2020, más de 300 millones de pesos. Muy bien. Traemos obras en proceso importantes, como son Ciudad Valles Tamazunchale, es una obra de más de 106 kilómetros y se terminará en el año que entra, en marzo aproximadamente. Así como esa, traemos el Libramiento Sayula, Acayucan La Ventosa, Usulhuama Tampico, San Quintín Lázaro Cárdenas, Reforma Villahermosa, Chapultepec Maniaderos, Guerrero Negro Vizcaíno. Traemos una serie de obras en ejecución. Adelante, vemos la otra, por favor. Traemos obras de alta ingeniería también. Podemos ver la carretera que va de Pachuca a Huejutla, son cerca de 60 kilómetros que estamos modernizando, y en 10 kilómetros traemos unos retos importantes. Una obra que tiene 3 túneles, 6 viaductos de más de 400 metros. Es una obra muy importante que la vamos a terminar en este año que entra, la iniciamos el año pasado a finales, y es una obra que necesitaba el país. Otra obra importante que traemos es el puente Chiapas, el puente La Concordia y el puente Rizo de Oro. El puente La Concordia venía de administraciones pasadas también, es un puente atirantado, su claro es de más de 300 metros, su claro central, y su longitud total de todo el puente son alrededor de 750 metros. Lo vamos a terminar el año que entra, en febrero. Algunas de las empresas, aquí Víctor la trae. ¿Ven? Necesitamos que sí se termine, Víctor, esa hora. Perfecto. El puente Rizo de Oro es otra parte que es sumamente importante, lo vamos iniciando. Es un puente que tiene un claro de 350 metros. También sirve para librar un brazo de la presa La Angostura. Y es uno de los puentes en su tipo que no se ha construido aquí en México, 350, hay un solo claro. Ese se inició en este mes pasado y se va a terminar en agosto, a más tardar, del año próximo. Es una obra de cerca de 1.000 millones de pesos. En la parte de autopistas, tenemos alrededor de 30 autopistas, como ya lo comenté. ¿Qué hemos hecho? 19 obras con 474 kilómetros, 6 obras que tenemos en proceso con 213 kilómetros, y para el año que entra, 5 obras con 476 kilómetros. Estas autopistas, varias de ellas vienen de la administración pasada, y esta queremos terminarlas, más las que estamos iniciando nosotros. Adelante. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Las Varas Puerto Vallarta es un APP, también se terminó en este año. En el Libramiento de Ciudad Juárez también se terminó. Sirve para dar acceso a un puerto fronterizo que se llama Guadalupe Tornillo.
En Nuevo León, el viaducto Santa Catarina tiene más de 2.2 kilómetros y une la carretera de Saltillo, la autopista Saltillo-Monterrey. Adelante. Traemos obras en proceso que están prácticamente por terminarse. Una de ellas es Barranca Larga Ventanilla, se iba a terminar en este mes y por algunos problemas de inestabilidad de taludes se va a terminar en enero del año que entra. Es una obra de más de 103 kilómetros y tiene un costo de más de 10,000 millones de pesos. Es una obra que trae a su cargo el Fonadín, es una obra que ha tenido muchos problemas sociales principalmente, pero que aun cuando viene de administraciones pasadas, a más tardar en enero de este año se está poniendo en operación. Otra obra importante que traemos es la Mitla-Tehuantepec, 169 kilómetros, más de 10 túneles, obra que viene del 2010 aproximadamente. Es un PPS, es complicado ese esquema, sin embargo, antes de que se acabe esta administración, se pondrá en operación. Ya está en operación 2 tramos, hay un tramo intermedio que está en construcción, con más de 400 máquinas mayores. Entonces, creemos que esta obra también se va a terminar. Adelante. Traemos en proceso también una parte de la autopista Jala-Compostela-Las Varas, son 30 kilómetros aproximadamente que se pondrán en operación a más tardar en enero. Lo teníamos previsto para el mes de diciembre, sin embargo se nos complicó y ya tendríamos prácticamente desde la autopista Guadalajara-Tepic hasta Vallarta conectados. Un sueño de los jaliscienses que siempre han estado esperando esta obra. En Tuxtla Gutiérrez traemos el tercer carril de lo que es la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Tiene más de 30 kilómetros de longitud y también se pretende terminar en febrero del año que entra. Ventura el Peyote es una propuesta no solicitada a cargo de una empresa de San Luis, que se pretende terminar el año que entra. Es una obra que tiene cerca de 100 kilómetros también de longitud. En caminos rurales y alimentadores, ¿qué hemos hecho? 49 caminos con 1,713 kilómetros, es lo que llevamos en lo que va de la administración. ¿Qué estamos haciendo? 3 caminos con 32 kilómetros para noviembre y diciembre. Y para el año que entra tenemos un camino que tiene alrededor de 1,487 millones de pesos en 6 kilómetros. Se ve pequeña, pero es una serie de obras complicadas, túneles, es un túnel y 4 viaductos. Con eso atravesaríamos prácticamente desde la parte plana hasta una parte minera que es Toyoltita. Adelante. En Sonora terminamos en febrero, el 16 de febrero, cerca de 130 kilómetros, una obra que inició en el 2019 y para febrero del 23 se puso en operación. En Tabasco había una zona incomunicada de Jonuta a Frontera, se hizo un puente atravesando el río Usumacinta con más de 500 metros de cruce y alrededor de 1,000 metros de longitud en total con accesos. Se terminó también en este año. Tenemos 2 obras en Guerrero, la zona de Amuscos, que cruza la zona más humilde de Guerrero y Oaxaca, la zona de los Mijes. Se terminó este año. Tenemos una serie de obras en San Ignacio Toyoltita, como ya lo comentamos. Esta obra va a tener continuidad, se termina el año que entra. Estamos haciendo en Nayarit el ramal Guajimí.
el viaducto Tlapa. Estamos en proceso de construcción. Es una obra de 162 kilómetros que rehabilitamos y ahorita estamos ejecutando el viaducto de 400 metros, lo pensamos terminar a más tardar en diciembre. Teníamos previsto terminarlos en noviembre, pero parece que se nos está alargando un poco, pero se termina en este año. Adelante. Los caminos de mano de obra. Este es un programa muy especial, ya que de origen se tenía previsto que nada más en Oaxaca se iba a llevar a cabo. El objetivo de este programa es de doble propósito. Uno, comunicar cabeceras municipales que no tenían acceso. Dos, darle trabajo a la gente, que la gente haga los caminos con su mano de obra. Que los materiales los compren en la zona, ahí mismo en el pueblo. Las carretillas, las revolvedoras, las palas, todo lo que hagan, y sea con ellos. El dinero se les da a los municipios directamente, y ellos lo van a conservar. También les vamos a dar un dinero. Los materiales es concreto, el gobierno del estado y los municipios hacían la formación del camino, y este dinero era exclusivamente para la losa de 20 centímetros. Ha sido un éxito. ¿Qué hemos hecho? Ya llevamos 3.041 kilómetros, y no nada más en Oaxaca, se aplicó a Guerrero, a Oaxaca, como ya lo comenté, a Hidalgo, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Durango. Ha sido un éxito. Actualmente estamos trabajando en 546 kilómetros, 114 caminos, y para el año que entra tenemos 80 caminos con 557. Vamos a llegar a una meta de 416 caminos que suman 4.144 kilómetros. Esa distancia se ve fácil, pero es como ir desde Cancún a Tijuana, con un camino de concreto, de 20 centímetros, de 6 metros de ancho, hecho por pura mano de obra. Eso es importante porque le da trabajo a la gente y le queda a la gente. Pero además, lo más importante es que cuando involucras a las personas, después aprecian el camino. De la otra manera, siempre te lo están exigiendo y así los involucran, lo cuidan y lo están limpiando. Entonces, ese doble propósito es lo que requerimos hacer en varias comunidades que no tienen empleo. Adelante. Hay algunas evidencias de caminos concluidos en Veracruz, en Sonora, en Oaxaca, en Hidalgo, en Guerrero, en Tuxtla. Adelante. Y traemos varios en proceso. Igual en Chihuahua, en Guerrero, en Oaxaca, en Hidalgo. Se ven las evidencias de la gente, son caminos realmente bonitos, artesanales, pero además están funcionando muy bien. Ninguno de estos caminos les hemos encargado a la gente que haga los puentes los hacemos nosotros. Los caminos sí, con la asesoría de la Secretaría, para que estos caminos tengan el control de calidad que se requiere. Adelante. La otra parte es la conservación de carreteras. La conservación de carreteras es un tema que se nos ha complicado siempre, que es lo más sencillo, sin embargo, la falta de recursos nos ha llevado a que los caminos no estén en óptimas condiciones. Aquí en esta gráfica se representan las inversiones que se han tenido en la administración pasada y en la administración actual. Ha sido muy constante, los recursos no han aumentado. Tenemos que buscar nuevos esquemas para poder darles más recursos. Y es muy sensible, cuando aplicas el recurso adicional, inmediatamente al año siguiente se ve la calificación del camino, cómo sube. Es una parte que tenemos que convencer a nuestras autoridades de Hacienda para que nos den un poco más de dinero. Estamos buscando nuevas formas, aumentar los presupuestos a través de las mismas concesiones
haciéndoles una carga financiera, y ahí el recurso que sale lo estamos aplicando. Eso va a ser a partir de este año, a partir de estos meses ya comenzamos a aplicar algunos recursos, y esto nos va a dar inmediatamente transformar nuestro patrimonio vial en mejorarlo. Estamos viendo cómo manejamos paradores seguros. Necesitamos tener paradores seguros, no nomás en las autopistas, también en las carreteras libres. Manejar los puntos de conflicto que nos están fallando, ponerlos ahí. Poner básculas, estamos viendo ya una manera de poner básculas dinámicas para poder multar, pero obviamente requerimos mejorar la normatividad. En esa parte, la legislación hasta ahorita no nos permite hacer algunas sanciones, principalmente en las autopistas, pero estamos en eso. Lo de hacer carreteras sostenibles. Miren ustedes, ahora con la pandemia y ahora principalmente también con otros problemas que hemos tenido de diversos huracanes, acabamos de pasar 2 huracanes, y este último nos dio pues unas pautas que no nada más en las carreteras libres, sino también en las autopistas. Necesitamos hacer que las obras de drenaje, los puentes, tengan una mayor capacidad. La mayor parte de las obras de los puentes que se nos caen por socavación. Casi el 70% de las fallas de los puentes son por socavación. La mayor parte de los deslaves en las obras de drenaje son porque se tapan los tubos y se llenan los cauces y se asientan los terraplenes. Necesitamos cambiar lo que comentaba el doctor Alcocer, la reglamentación para hacer obras más resilientes, no nada más en edificios, sino también en la infraestructura carretera, que hemos hecho algunas adecuaciones ya con la Conagua. En las zonas de costas tenemos que los puentes deben de tener periodos de retorno de más de 1000 años. En las obras de drenaje deben de tener periodos de retorno entre 50 y 100 años. Pero esas son las obras nuevas. Necesitamos cambiar la infraestructura que tenemos desde hace muchos años. Entonces, esa es la parte importante que necesitamos invertir en la conservación para mejorar el comportamiento de nuestro patrimonio. Adelante, voy a comentar un poco de los proyectos de los trenes de pasajeros que tenemos, los que están a cargo de la Secretaría. Concluimos la línea 3 de Guadalajara, que viene de la administración pasada y que al inicio de esta administración se puso en servicio. Se encuentra el proyecto de pasajeros en proceso, como es el tren de Tlajomulco, Guadalajara, la línea 4, ya inició. Es una obra que está a cargo del gobierno del estado de Jalisco, con la participación de la Secretaría y también con la participación de ferrocarriles. Estamos trabajando también en el tren interurbano México-Toluca. El tren México-Toluca tiene alrededor de 58 kilómetros. Estos 58 kilómetros, los primeros 20 se pusieron en operación apenas el 15 de septiembre y su operación está a cargo del Fonadín. Está funcionando bien, obviamente para que sea un proyecto realmente con beneficios o que su costo sea el que se recupera, tendrá que estar operando hasta Observatorio. Se tiene previsto que este tren se termine a más tardar en junio del año que entra. Nos queda el tramo 3, que es el que está a cargo de la Ciudad de México. Lo estamos apoyando la Secretaría en un tramo con 3 viaductos, 2 viaductos y una estación que lo trae precisamente aquí Jorge Serra, y estamos viendo que sí se terminan esas obras. Espero que las que trae la Secretaría, 2 de ellas se terminen ahora en diciembre, a más tardar, y la otra que la trae también acá mi amigo Víctor, y se queja que no le damos trabajo, trae
También un puente atirantado muy importante, muy bien hecho. ICA, junto es una asociación con ellos, está trabajándose muy bien y creo pues, que es uno de los puentes más conflictivos que tenemos también por una serie de conductos de agua y de obra que hay subterránea y que no puede quitarse, o sea, tiene que trabajarse con los manantiales, se tiene que trabajar por dentro de lo que es las edificaciones. Entonces, este tipo de obras son complicadas, pero se está trabajando intensamente con dobles turnos, día y noche, para poder concluirlos. Adelante. Bueno, nos fuimos un poquito más adelante. Muy bien. Tenemos el tren, si le damos un poquito para atrás, por favor, a la presentación. Sí. Traemos el tren de Chalco-Santa Marta. Estaba previsto como un tren de pasajeros, sin embargo, se cambió a un BRT, le podemos llamar, y es una obra que se ha hecho en conjunto con el Estado de México, la Ciudad de México y la Secretaría. El Estado de México tiene 18 kilómetros, la construcción de las terminales también y de las estaciones. La Secretaría está apoyando con la construcción del 40% de la estación Santa Marta y un viaducto de cerca de 600 metros de longitud. Todas estas obras está previsto terminarlas en la mitad del año, del próximo año. Son obras que de alguna forma tienen una inversión fuerte, son más de 7,000 millones por el gobierno del Estado, 1,400 por la Secretaría, y le estamos aportando 1,500 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México para la compra de los autobuses que se van a utilizar. También es una obra que en breve se estará poniendo en operación, próximo, el primer semestre del año que entra. En el tren de Lechería a Haifa, con el objeto de complementar los accesos a la Haifa, se está construyendo el ramal ferroviario Lechería a Haifa, el cual se conectará con el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, que opera desde el 2008. La ruta de Buenavista-Cuautitlán 2008. El ramal Lechería lo estamos trabajando, prácticamente se reubican 40 kilómetros de vía, ¿sí? Se van a construir 9 pasos vehiculares, 6 estaciones. La demanda tenemos previsto que ande alrededor de 84,000 una vez operando, y esta obra está prevista terminarla en mayo del 2024. Ya había comentado lo del tren, pasamos al tren México-Toluca, ya lo había comentado, sin embargo, pues quiero darles un poquito más de datos. Contará con 5 estaciones intermedias, 2 terminales, una en Observatorio y otra en Sinacantepec, en el Valle de Toluca. El primer tramo, como ya lo comenté, de 20 kilómetros en operación. Este proyecto tiene un costo de más de 94,000 millones de pesos. El tramo restante de los 38 kilómetros de longitud, la SICT tiene alrededor de 21 kilómetros, y se trabaja en el tramo 3, como ya lo comenté. El tramo terminado está hasta el bitúnel, antes de lo que es la venta, y se quedan 16 kilómetros para terminarse a a mediados del año que entra. Hasta ahí con la parte de los trenes. En la biblioteca de proyectos que estamos manejando, prácticamente lo que queremos es dejar a la nueva administración una biblioteca que tenga pues, una serie de proyectos que les permita trabajar en los primeros 100 días y posteriormente a lo largo del año, ya posteriormente los años subsecuentes. ¿Qué estamos haciendo? La recopilación de proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria también, una propuesta que tienen los gobiernos de los estados, lo que tenemos los centros SCT y lo que tenemos en las direcciones generales.
vemos qué proyectos ya hemos manejado durante varios años y qué parte de esos ejes más importantes faltan por modernizar. Priorizamos los proyectos mediante análisis multicriterio. Hacemos un análisis de disponibilidad, de factibilidades, que tenemos derechos de vía, tenemos proyectos, algunas cuestiones ambientales, permisos, y todo esto lo vamos manejando para poder priorizar los proyectos. Analizamos los montos de las inversiones para poder programar a lo largo del sexenio. Elaboramos escenarios con horizontes de ejecución para parte inmediata, corto plazo, mediano y largo plazo, y hacemos la programación. Vamos a entregar esta biblioteca de proyectos, ya tenemos alrededor de 1000 proyectos analizados, los estaríamos prácticamente priorizando para que al inicio del sexenio podemos entregárselos a aquel que haya ganado la presidencia. Ya para terminar, les pasaré un video prácticamente para resumir un poco de lo que estamos haciendo. Adelante. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la transformación de las vías que comunican a México. Para ello, tiene como meta final invertir 325.270 millones de pesos para concluir la construcción de 550 proyectos carreteros, federales, alimentadores y autopistas y caminos de obra que sumarán una longitud de 8.115 kilómetros. Con el objetivo de otorgar el mayor beneficio social a las comunidades con mayor atraso a lo largo y ancho del país, trabajamos en la construcción de 416 caminos de mano de obra distribuidos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Nayarit y Durango. También trabajamos en el programa de carreteras federales, donde se modernizan, construyen y crean las vías que comunican a México. Hasta el momento se han concluido más de 894 kilómetros en los estados de Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas, Campeche, Durango, Quintana Roo, entre otros. Por destacar algunas obras relevantes, se construye el puente Nichucté con una inversión de 7.056 millones de pesos y una meta de 8.8 kilómetros y 2 entronques. En lo que resta de la administración se pretende concluir 161 kilómetros en carreteras federales libres. La infraestructura ferroviaria sigue teniendo un papel fundamental para el traslado de bienes y mercancías, así como el transporte de pasajeros, debido a su importancia y el beneficio para las y los mexicanos. Ejemplo de ello es la conclusión de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, con una inversión de 33.552 millones de pesos y una longitud de 22 kilómetros. El tren interurbano México-Toluca, el Insurgente, con una longitud de 58 kilómetros y una inversión total de 94.631 millones de pesos. El tramo 1, con una longitud de 20 kilómetros, fue puesto en operación el 15 de septiembre del presente año. Para el siguiente año continuamos con los trabajos del ramal Lechería a IFA. Con una longitud de 23 kilómetros, contempla 10 pasos superiores vehiculares, 11 pasos peatonales, 3 viaductos y 2 puentes ferroviarios, así como un tramo de 18.50 kilómetros del sistema de transporte eléctrico trolebús en la zona oriente de la Ciudad de México. Se construye de manera conjunta entre el Gobierno del Estado de México y la SICT. La operación estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. Dichos proyectos de infraestructura verán por fin acortados tiempos de distancia, incrementarán el tráfico comercial y cubrirán necesidades económicas de distintos estados y municipios del país. Así, generamos empleo y desarrollo económico para el pueblo de México sin dejar a nadie atrás ni a nadie afuera. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por su atención.